Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a toda nuestra audiencia, a toda la gente que nos está escuchando desde algunas latitudes, Latinoamérica, México, desde luego Estados Unidos y España. Les damos la bienvenida a esta segunda edición del Día de Acción Climática, un encuentro para dialogar con los líderes que están teniendo soluciones sustentables, que tienen aportes fundamentales para discutir las soluciones de descarbonización. Agradecemos desde luego a toda la gente que nos acompaña en esta transmisión. Agradecemos también a todos nuestros panelistas que estarán a lo largo de una jornada muy completa. Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde estaremos discutiendo los temas más importantes de nuestro tiempo que tienen que ver con el cambio climático y las soluciones para descarbonizar nuestro planeta. También desde luego agradecemos mucho a nuestros patrocinadores que han hecho posible que este encuentro se lleve a cabo. Su compromiso con el medio ambiente, su compromiso con la sustentabilidad es fundamental para lograr un cambio verdadero. Este panel, donde hablaremos de innovaciones, donde hablaremos de tecnologías, es acompañado por 4 líderes en materia de soluciones que estarán aportando una visión fundamental para comprender los nuevos derroteros, los nuevos caminos que debemos de tomar para la construcción en general. Es así que ustedes hoy van a escuchar una serie de aportes, una serie de perspectivas para que podamos tomar decisiones y esto se convierta en un llamado a la acción. En ese sentido les doy la bienvenida a nuestros panelistas, Santiago, Marco, Carlos, Mauricio. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta segunda edición del Día de Acción Climática. Me gustaría, comenzando a, digamos, romper el hielo y poder encontrarnos en esta conversación sobre cambio climático, haciendo un aporte importante. En estos momentos se está llevando a cabo prácticamente el cierre de la COP29, un encuentro que de sobra sabemos que tiene que ver con una discusión importante que se lleva a cabo durante varias décadas y que tendrá como resultados el deseo de todos, digamos, un programa claro para descarbonizar al planeta. Me gustaría que en este sentido cada uno de ustedes pudiera aportar cuál es la visión en general de la materia de este panel y su visión sobre también un poco lo que está ocurriendo y terminará mañana de la COP29, los resultados que ustedes esperan observar y el panorama completo. Santiago, me gustaría comenzar contigo, que nos dieras tu perspectiva, por favor. En ese sentido, les pediría que continuáramos con ese mismo orden y después tendríamos un paso a las preguntas. Muchas gracias, Santiago. Muchas gracias, Antonio, por la invitación. Es un honor estar en este panel. Pues bueno, yo creo que la COP29 está sentando líneas en torno al futuro de lo que hay que hacer. Pero bueno, esto es un esfuerzo compartido que tiene que ser entre empresa y gobierno, ¿no? Si esto no se traduce en políticas públicas accionables, financiables, sustentables, pues realmente todo lo que se está viendo en este tipo de foros será letra muerta, ¿no? Estamos viendo que todo este tema del calentamiento global, pues ya todavía hay gente que es increíble que sea escéptica, que cree que esto no está pasando, que es un ciclo natural de la Tierra, pero bueno, nosotros a nivel nacional lo estamos viendo con temas de huracanes más frecuentes, más poderosos, más devastadores. Un ejemplo lamentable es lo que ha sucedido con el puerto de Acapulco, ¿no? Dos huracanes en menos de un año, y se está convirtiendo este tema en un problema mundial, donde las ciudades y las edificaciones tienen que mostrar resiliencia ante el cambio climático, porque bueno, realmente pues las construcciones ya existen, pero yo creo que tenemos que hacer y mirar hacia el futuro para hacer una planeación más adecuada de lo que se viene, y en este sentido, bueno, implementar, en este caso nosotros en Johnson Controls coadyuvamos con nuestras tecnologías a alcanzar las metas y a contribuir con los temas de descarbonización a nivel mundial.
Muchas gracias, Santiago. Marco, ¿qué opinión te merece este panorama? Muchas gracias, Antonio, por la oportunidad y de compartir con este panel. Coincido con Santiago en el tema de estos acuerdos a los que se lleguen tienen que ser accionables, ¿no? Pero yo no sé cuánto vaya a tardar de que se haga un acuerdo de esos a que lo veamos como algo activo. Sin embargo, lo que sí sé es que nosotros podemos hacer el cambio. Lo que sí sé es que cada empresa puede ser responsable de lo que hace y primariamente o inicialmente en sus operaciones. Nosotros en Siemens nos hemos comprometido a ser carbono neutrales para el 2030 y vamos a hacer una acción constante hacia ese derrotero. Ahora, ¿todo el mundo lo puede hacer? Claro que hay industrias que tienen mayor complejidad. Claro que hay industrias que tienen más dificultad por el tipo de proceso, por el tipo de producción que hacen. Sin embargo, lo que es muy importante es tener un plan de acción. Lo que es importante es tener un mapa donde puedas decir, los siguientes pasos son estos, vamos a llegar aquí, vamos a llegar allá. Y este marco de la COP29 ahora, pues nos da perfectamente la referencia de cómo empezar un programa, cómo empezar un plan, pero sobre todo, crear ese compromiso, que es lo que yo creo es más importante. Después de eso, ya platicaremos cómo llegar al net zero. Muchas gracias, Marco. Carlos, ¿cuál es tu perspectiva general? Bien, muchas gracias por la invitación a este panel con talentosos colegas. Mira, a la luz de COP29 creo que es innegable que hemos pasado de que esto es un tema de moda al discurso, pero creo que es momento de definiciones y más que definiciones de acción. Y es lo que nos debe la lección que nos debe estar dando lo que está sucediendo en Azerbaiyán. Dicho eso, y hablando primero a nombre del sector cemento, las 6 empresas que formamos parte del sector cemento en México, ya hicimos la tarea desde el año pasado. Somos el primer sector que publicamos una hoja de ruta de descarbonización al 2030 y que establece ciertas palancas de acción que hay que decir, no estamos descubriendo el hilo negro en cuanto a nueva tecnología, sino es desplegar tecnología ya conocida en otros sectores cementeros, sobre todo en Europa, para poder descarbonizar y lograr esa meta que en resumen, tomando como base el año 2016, proyectamos al menos reducir en 17% la emisión de CO2 en términos de kilogramos por tonelada de producto, reducirlo en 17% al 2030. Si ya, y hablando a nombre de Cemex, a quien represento, puedo con mucho gusto decir que ya desde el año pasado, el 23, 7 años antes de esa meta que se puso el sector internamente en México, ya rebasamos ese umbral que habíamos establecido como sector al 2030, porque la verdad es que la mira está más allá y las metas las tenemos en 2 dimensiones, en llegar al 2030 con al menos 47% de reducción de emisiones con base al año 1990, y en la segunda dimensión es al 2050 llegar al net zero, ¿sí? Entonces creo que a lo largo de este panel podré compartir cómo es que lo vemos desde el punto de vista tecnológico, cómo estamos trazando esa ejecución de esa ruta. Pero creo, finalizando, es tiempo de ejecución. Ese es el gran llamado a la acción, Carlos, desde luego. Muchas gracias. Mauricio, ¿cuál es tu visión en ese sentido? Muy buenos días, Antonio. Gracias a todos, colegas. Pues bueno, hablando sobre el mismo panorama dentro de Saint-Gobain, que es la empresa que yo represento al día de hoy, estamos totalmente comprometidos para llegar al 2050 a lo que es la descarbonización a nivel cero. Nos hemos fijado una ruta, un camino en el cual hemos ido avanzando año con año. Tenemos objetivos bien fijos año con año, y en la división en la que yo me encuentro actualmente, que es construcción ligera, pues bueno, en esta parte hemos logrado ya en los últimos años tener una descarbonización bastante importante. Tenemos uno de los productos más ligeros del mercado y hemos logrado incursionar en lo que es la parte de construcción ligera en todas las construcciones, quitando esa parte de descarbonización. Entonces, la verdad es que ha sido un logro muy importante, que aparte de la descarbonización estamos trabajando en lo que es el ahorro de agua. Este año, solamente para decirlo, logramos más de 12 millones de litros de ahorro de agua,
Y estamos trabajando en la parte de la circularidad también, que es el poder reinsertar todo lo que es la parte de los desperdicios que tenemos, tanto en la obra como en la parte de la construcción. Entonces realmente estamos totalmente enfocados, vamos fijos, vamos con objetivos totalmente alineados y prácticamente año con año vamos revisando los objetivos dentro del grupo. Entonces, la verdad es que estamos totalmente comprometidos y Saint-Gobain en toda la parte de construcción, que es la compañía que yo represento, estamos totalmente enfocados para llegar a ese objetivo al 2050. Muchas gracias a todos por estos primeros aportes. Me parece fundamental, por ejemplo, lograr comprender cómo las empresas tienen un rol clave en términos de innovación tecnológica. Es un tema que es muy pertinente de este panel. Cada uno de ustedes representa empresas que tienen grandes innovaciones, que están logrando cosas en términos de producción, en la cadena de valor, qué sé yo. Y creo que es muy importante que podamos compartir con toda nuestra audiencia no solamente las propias experiencias dentro de las empresas, sino con base en esas experiencias, cómo podemos lograr a través de la innovación tecnológica descarbonizar la industria. En ese sentido, me gustaría lanzar esa pregunta para que puedan ustedes comentar a la audiencia, insisto, no solo desde la perspectiva de lo que hace una empresa, sino todo eso que han tenido como experiencia, cuáles son las pistas, a lo mejor si no la verdad, cuáles son las pistas a las cuales nos podemos aproximar para encontrar esas soluciones de innovación. Me gustaría, Marco, comenzar contigo, que nos pudieras comentar esta parte. ¿Hacia dónde crees que podemos encaminarnos tecnológicamente y sobre todo en términos de innovación? ¿Cómo lo ves? Sí, comentaba Carlos que una de las cosas que tenemos que hacer es utilizar la tecnología ya disponible. Y yo soy fiel creyente de ello, ¿no? Uno de los temas que hemos venido trabajando en los últimos años es el uso de las energías renovables, ¿no? Y lo primero que nos preguntábamos cuando hablábamos de estos temas era, bueno, sí, cuando se haga de noche y no haya sol, ¿cómo hacemos que el panel funcione, ¿no? Y la tecnología viene y avanza y entonces te dicen, ok, ahora ya tenemos baterías, ¿no? Entonces estas baterías ya pues alcances industriales pueden darte ese respaldo. Y ahora surge la pregunta siguiente, te dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer después con las baterías? ¿No? Hoy todavía no, yo no tengo una respuesta a ello, pero sé que la tecnología nos va a llevar a esas respuestas. Entonces, cuando hablamos de cómo podernos hacer más eficientes en términos energéticos, creo que la adopción de la tecnología es una de las partes más importantes. Creo que la utilización de energías renovables es fundamental. Y para ello, no solamente es el tema del almacenamiento, ¿no? Sino también tenemos que tener un equipo que haga las funciones de determinar de dónde voy a tomar la energía, y lo he hablado muchas veces, un microgrid, que nosotros proveemos estos equipos y estas funciones. Pero eso es en el punto de vista específicamente de la energía, más en el sentido de dónde proviene la energía. Sin embargo, cuando nos pasamos al otro lado, ¿no? Cuando nos pasamos ya del lado adentro de la industria, del edificio o de lo que estemos hablando, viene el proceso de cómo utilizamos esta energía. ¿Qué tan eficientemente la estamos utilizando? Y ahí es donde viene una serie de procesos fundamentales donde tenemos que tener claridad del consumo energético. Primero que nada empezamos midiendo, ¿no? Y lo detallo así porque es lo que nosotros hacemos con las empresas. Lo hacemos para nosotros y lo hacemos para nuestros clientes. Empezar por medir, empezar por determinar el uso, empezar por determinar por qué una temperatura, por qué no menos o por qué no más. Y te empiezas a encontrar elementos donde la costumbre ha sido el elemento fundamental, pero cuando puedes empezar a mover estas variables, te das cuenta que es posible tener una disminución del uso energético con el mismo impacto en el producto. Es como si habláramos también del aire acondicionado en un edificio y Santiago sabrá y hablará de eso. No podemos sacrificar el confort por la eficiencia energética. Tenemos que tener desarrollos tecnológicos que nos lleven a ello. Entonces, brevemente doy 3 o 4 ejemplos de cómo la tecnología nos puede llevar a realmente tener un impacto, ¿no? Y me imaginaba hace ratito que hablamos de cómo descarbonizar el mundo y hoy lo vemos muy complejo. Pero si hace 40 años le preguntáramos a alguien, oye, es que va a haber teléfonos celulares, te dirías, no puede ser. Ahora no te imaginas una persona que no lo tenga. Entonces, claramente el avance tecnológico nos va a llevar, pero también tenemos que tener un empuje en la parte mental y la forma en la que afrontamos el tema.
Muchas gracias, Marco. Carlos, ¿es la innovación tecnológica la respuesta? ¿Cómo ves esta parte? Mira, me voy a volver un paso atrás para acotar tu pregunta a las dos dimensiones que platicaba. Porque si bien las metas al 2030 implica desplegar de manera rápida y asertiva tecnologías ya conocidas, sí hay elementos de innovación ahí. Porque, por ejemplo, así haciendo un repaso rápido de esas palancas ya conocidas, en nuestro sector es desplazar combustibles fósiles por combustibles derivados de residuos, priorizando aquellos que tengan contenido biogénico o biomasa. Es cementos con menor cantidad de clínker. Los que están familiarizados con el sector cemento, el clínker es lo que sale de nuestros hornos y es lo que más tiene huella desde el punto de vista cemento porque implica la calcinación de materias primas. Entonces la tendencia también es producir cementos que tengan menor contenido de clínker, más materiales que podamos utilizar de, por ejemplo, residuos de otros sectores, pero que al final el cemento cumpla con la expectativa que se espera de desempeño. Lo otro es implementar, obviamente, eficiencia energética, es mantener la casa en orden. Eso es, eso es un deber ser. Pero hay otra tendencia muy interesante y que tiene ciertos elementos de innovación también, que es la utilización de materias primas alternativas, que como lo dije, pueden ser residuos de otros procesos, de otras industrias, y que esto abona a la circularidad. Una tendencia muy interesante que está tomando mucha inercia recientemente es el concreto es un material reciclable. Entonces, incorporar residuos de la demolición, de la construcción y de excavación de obras, los podemos reintegrar como parte, ya sea como agregados reciclados para el concreto, pero también como sustituto de materiales como la caliza. Y ahí dejamos también de utilizar materiales que extraemos de fuentes naturales, ¿no? Entonces, esas tendencias están tomando mucha inercia muy interesante, no solo en México, sino fuera. Ya en la dimensión hacia buscar el net zero, lo interesante es que, de acuerdo a la hoja de ruta que hemos establecido en el sector cementero a nivel global, se estima que 35, 40, por ahí en ese promedio por ciento de la reducción de emisiones para llegar a net zero va a implicar la captura de carbono. Y es no solamente la captura, sino las otras dos variables que es ya sea como se conoce el CCUS, el U de utilización, o el S de storage o secuestro, principalmente en el subsuelo, que bueno, ya son derivadas e interesantes que hay que acotar. Aquí el tema es que si bien todavía en el sector cemento no hemos identificado la tecnología, es claro que no hay una bala de plata, hay que explorar varias que están ahí desarrollándose. Yo estoy seguro, confiado que en algunos años, 2030, 2032, el sector vamos a encontrar la serie de tecnologías que son técnica y financieramente viables para implementar. El reto es qué hacer con el carbono capturado, porque la solución de secuestrarlo en el subsuelo no es para todos, no todas las condiciones del subsuelo son aptas para capturar el carbono, y hay que también desplegar esa variable de utilización de la molécula de carbono en otros procesos o en otros productos, y es donde también la parte de innovación juega un papel muy importante. El tema es que nos quedan 25 años, y en 25 años en desarrollo tecnológico pasan de volada, ¿no? Entonces es un tren al que hay que subirse desde ahora para entender cuáles son las tecnologías, cuáles son las salidas, porque el tiempo es corto. Ya afortunadamente el sector está muy activo, nosotros también como empresa, en donde estamos aprovechando ecosistemas de financiamiento público, por ejemplo, en operaciones en Europa o por el Departamento de Energía en Estados Unidos para movilizar proyectos destinados a la captura. En países como nuestro, sin ese ecosistema de financiamiento público, pero hay otras maneras de poderlo ejecutar. Cierro esta parte en el que aquí la clave es que no solamente es innovación, sino también alianzas. O sea, lo que hemos entendido nosotros es que poder emprender este reto, solos no lo podemos hacer. Necesitamos colaborar con otros sectores, con la academia, con gobiernos, obviamente, hasta con nuestros propios competidores, para poder encontrar esa solución de las tecnologías que todavía no están listas, pero que nos pueden llevar al 2050 net zero. Este segundo punto que tocas es clave, lo vamos a tocar de manera muy particular porque me parece que esa es parte también de las pistas importantes, ¿no? Santiago, ustedes hacen
digamos, cosas muy interesantes en términos de tecnología, ¿no? Entregan una solución como el tema del aire acondicionado y al mismo tiempo entregan soluciones de automatización para edificios tan grandes como en el que nos encontramos, ¿no? Como en Torre Mayor, donde ustedes tienen equipos muy importantes. En ese sentido, la innovación, ¿cómo les ha representado a ustedes y cuáles ves que son los derroteros importantes para encontrar soluciones a partir de la innovación tecnológica? Bueno, lo principal es seguir invirtiendo en innovación. Johnson Controls ha destinado una gran cantidad de recursos a la inauguración, a la construcción de centros de desarrollo, y todo esto da como resultados tecnologías que permiten a nuestros clientes alcanzar sus metas. Recordemos que el 40% del consumo de energía es de las edificaciones, y ahí tenemos un gran reto porque están las nuevas que, bueno, podemos aplicar conceptos de diseño arquitectónico, poner materiales, cristales que fomenten un edificio net cero. Pero el otro gran reto es qué hacemos con toda la cantidad de edificaciones existentes, ¿no? Entonces, para eso hemos desarrollado tecnologías, un poco lo que decían, lo que se mide no se controla. Entonces, nosotros no estamos en el negocio de ya traer de la energía, pero una vez que la energía llega al edificio, bueno, tenemos sistemas de control que miden la energía, que yo creo que lo primero que hay que hacer hasta esta ruta net cero es saber, oye, cuánto estoy consumiendo, en qué gasto la energía, cuáles son mis principales consumidores de energía. Entonces, nosotros tenemos esa tecnología. Y luego también tenemos tecnología donde ya con algoritmos de inteligencia artificial que está jugando un papel cada vez más importante, podemos hacer comparaciones entre edificios, como si fueran competencias sanas, diciendo, oye, pues este edificio tiene este indicador de desempeño, ¿no? Tantos kilowatts por metro cuadrado. ¿Qué está haciendo este edificio que no hace el mío? ¿Qué tiene este edificio que no es el mío? Entonces, en base a esta tecnología que llamamos la plataforma OpenBlue, podemos dar recomendaciones para la operación de los edificios. La segunda parte, como ya lo han visto, pues es todo el tema de descarbonización. Estamos invirtiendo fuertemente en tecnologías de bomba de calor, ¿no? Donde incluso para procesos industriales se utiliza el calor residual para enfriar otros procesos. Y eso hay firmas, y hablando de alianzas, pues hacemos alianzas con compañías a nivel global donde somos compañeros tecnológicos, implementamos este tipo de proyectos a nivel global. Y luego también viene la parte del aire acondicionado, toda la evolución, ¿no? Primero recordemos que era el protocolo de Kioto, donde era, oye, vamos primero la capa de ozono, luego, como dicen, no, vamos avanzando. ¿Cuál es el siguiente paso? Oye, pues ahora es el tema del tema del potencial de calentamiento global, donde tuvimos que cambiar también los refrigerantes que utilizamos para que los equipos cumplieran con en este aspecto. Entonces, continuamente estamos avanzando e innovando prácticamente en dos sentidos: en hacer los equipos de aire acondicionado más eficientes y en que la carga del refrigerante que llevan estos equipos sea la menor posible, ¿no? Sobre todo porque, digamos, es una paradoja increíble que conforme aumente la temperatura del planeta vamos a necesitar más equipos de aire acondicionado, ¿no? Hay que hacerlos más eficientes. Exactamente, pero ahí también viene mucho la parte del diseño, ¿no? La ecoarquitectura. Oye, ¿cómo oriento el edificio? ¿Cómo fomento la ventilación? La envolvente. Hace 3 años, 4 años hizo un comité para intentar hacer el primer edificio net cero. Cemex formaba parte de ese, nosotros tuvimos, y se hizo este proyecto muy padre donde nosotros estábamos proviendo el control. Desgraciadamente no logró aterrizar porque, bueno, el desarrollador en ese momento vio que la inversión que se requería, pues con el payback vino la pandemia, pero yo creo que estamos cada vez más cerca y esto está tomando relevancia. Y lo más importante es que las empresas estamos ahí acompañando con la tecnología necesaria para que estos proyectos se materialicen y se hagan realidad. Claro. Mauricio, ustedes tienen una visión súper interesante. Saint-Gobain siempre ha sido, digamos, un promotor de las COP, ha estado en varias. He visto algunos mensajes que ha lanzado su CEO respecto a
materia. Entonces, en consecuencia, la visión que ustedes tienen de la innovación tecnológica debe de ser también muy, muy importante. ¿Cómo la miran ustedes? ¿Cómo la miras tú? Digo, ahorita lo comentaban, digo, hablando, por ejemplo, de este edificio, la innovación para nosotros es clave. Cubrir toda la parte del envolvente es en lo que estamos trabajando actualmente, y somos proveedores o fabricantes de vidrio, de lo que es cristal. Mantenemos la parte, por ejemplo, pongo un ejemplo, la parte automotriz de cristales, somos proveedores, por ejemplo, de Tesla. Entonces, hemos conservado dentro del grupo, y el grupo se considera como productos para la construcción, pero tenemos esta división que es automotriz. ¿Por qué hemos conservado la parte automotriz? Porque es de donde sale toda la tecnología para poder innovar en la parte de la construcción. Llevándolo a la parte de la construcción, de la parte arquitectónica, lo que hemos hecho es trabajar con todos los arquitectos para todo el envolvente, para poder mantener o tener vidrios que sean de control solar, por ejemplo, donde los aires acondicionados que comentaban, pues bueno, tienen un cierto consumo, han sido cada vez más eficientes, pero evaluamos desde la orientación del edificio para poder decir, oye, el producto o la solución que te ofrecemos es esta, para que tú cuando entre el sol tengas una menor penetración de calor al interior, y el uso o la utilización de los equipos de aires acondicionados sean menores y utilicen mucho menos energía. Eso lo estamos haciendo en toda la parte de las fachadas, en todos los edificios, con todas las soluciones, desde el cristal hasta la parte de construcción ligera, entrando por la parte externa y yendo hacia la parte interna. Si tú lo llamas con placa de yeso, entrando por lo que es el aislamiento en la parte interna, logrando un confort tanto para la gente o los usuarios que estén en la parte interna. ¿Por qué? Porque van a tener un mucho menor penetración de calorífico al interior. Y ya hoy estamos trabajando también con la parte de impermeabilización en la parte interna, con lo cual lo que le llamamos el envolvente de las 5 fachadas, la trabajamos con un sistema tecnológico donde desde que el arquitecto va a empezar a construir el edificio, nosotros podemos estimar el consumo energético que tendría con una solución o con otra. Y con eso podemos hacer un cálculo de un payback, porque al final de cuentas pues, todos sabemos que esa es una parte fundamental. Si no, podemos vender productos o soluciones muy innovadoras, pero si son costosísimas es complicadísimo que se puedan utilizar. Cuando hacemos eso, y sobre todo vamos con el inversionista se da cuenta que la solución que le estamos proponiendo puede tener un cierto payback en un número de años que le puede permitir el hecho de decir, oye, ¿sabes qué? Voy a meter todas estas soluciones o voy a introducir todas estas soluciones en mi construcción, y eso me va a permitir el poder tener un retorno de inversión en la parte de la construcción. Esa parte para nosotros es fundamental. Estamos trabajando con todas las unidades de negocio, y este software ya está con nuestro equipo de especificación. Nuestro equipo de especificación se puede sentar con cualquiera de los arquitectos que hoy está construyendo a nivel nacional y les puede hacer un cálculo para poder saber exactamente el envolvente que van a tener en el edificio con una solución u otra. ¿Qué fue lo que hicimos? Desarrollamos 3 soluciones, desde la más económica hasta la intermedia y a la más alta, para poder llegar a prácticamente a todos los clientes, y la verdad es que ha sido bastante exitoso. Cuando nos han visto que podemos llegar con una sola fuerza de ventas y ser un solo vendedor, se podría decir, y llegar con los arquitectos, esa parte gusta mucho para poder llegar al objetivo que estamos buscando, que es llegar al net zero desde la construcción. Y yendo hacia la fabricación, en la parte de la innovación, pues igualmente estamos trabajando, tenemos las plantas prácticamente al 100% con energía verde, que ya estamos trabajando actualmente con ellas, y estamos trabajando en todos los productos para que puedan ser totalmente circulares dentro de la fabricación. Muchas gracias, Mauricio. Ahí no sé si ha notado un común denominador, además del obvio, que es que cada uno de nosotros anda en pos, digamos, de soluciones sustentables, pero otro común denominador que he notado en esta conversación es el tema de la tecnología, la digitalización, qué sé yo, incluso yendo un paso más con la vorágine de la inteligencia artificial. ¿Ustedes cómo aprovechan la digitalización, la inteligencia artificial
para hacer sus procesos, desde luego, más eficientes, pero sobre todo para atender lo que nos ocupa en este panel, que sería cómo a través de la digitalización de esas tecnologías mitigamos el cambio climático. Me gustaría empezar contigo, Santiago, si te parece bien, que nos cuentes cómo aprovechan esta parte ustedes. Bueno, nosotros ya al final llevamos muchos años siendo fabricantes de aire, tenemos los controles, tenemos la información, se está generando una gran cantidad de información diariamente, ¿no? Entonces dijimos, oye, ¿qué hacemos con eso? Entonces generamos esta plataforma que se llama OpenBlue, que tiene soluciones que integran inteligencia artificial, machine learning, para beneficiar a nuestros clientes. Te pongo un ejemplo muy sencillo. Ya todos nuestros equipos, nuestros enfriadores, los chillers, están conectados y están mandando datos de operación. Y hay un centro de operación remota donde está captando toda esta operación y está buscando correlaciones con otros equipos que están trabajando en otras latitudes. Y lo bueno que tiene esta tecnología es que entre más información se le suba y más equipos se conecten, más analíticos y más soluciones se buscan. Te pongo un ejemplo. Un equipo tuvo una falla porque un rodamiento detectó una variación en la temperatura. Bueno, esto permite saber que precisamente si este sensor tiene esta variación, el equipo fallará en 3,000 horas. Nosotros con los equipos conectados estamos monitoreando y si vemos que este parámetro se repite en otro equipo, inmediatamente lanzamos un mantenimiento ya predictivo donde vamos con el cliente y decir, oye, va a pasar esto. También podemos detectar temas de operación, por ejemplo, de la torre de enfriamiento que inciden en el consumo de energía del equipo y le decimos, oye, pues tu approach o tu torre de enfriamiento está operando mal y esto está ocasionando que tú estés consumiendo más energía. Y de la misma manera con el tema de, al ser nosotros proveedores de un sistema de PMS, pues podemos controlar iluminación, combustible e interconectarnos con otros sistemas, pues usamos toda esta tecnología a través de OpenBlue para eficientizar la operación del edificio sin sacrificar el confort. Pero todo tiene que ver ya, pues la digitalización está aquí, los datos se están generando cada día y el tema es utilizarlos en beneficio de la operación y de la eficiencia energética. Claro, yo creo en este sentido, Carlos, si me permites, sería súper interesante saber cómo desde la perspectiva de lo que ustedes hacen, cómo aprovechan eso, porque es muy evidente que, por ejemplo, en el caso de Santiago, en el caso de Marco y desde luego de Saint-Gobain, algunos procesos eran evidentemente digitalizables, automatizados, qué sé yo, no era muy evidente, pero causa curiosidad cómo desde lo que hacen ustedes pueden ocurrir este tipo de soluciones. Sí. Bueno, partimos de la base muy cliché, ¿no? Pero la data es poder, ¿sí? Y en nuestro caso, pues hemos evolucionado de implementar desde los 90s sistemas de información en línea, de los PIMS, Plant Information Management Systems, para generar reportes, etcétera, a evolucionar a, por ejemplo, también incluso digitalizar procesos comerciales, pero enfocados a lo que nos toca hoy. Lo que puedo compartir es que ya estamos evolucionando a, por ejemplo, utilizar toda esta bola de digitalización para generar, ya sea en algunos casos en colaboración con partners tecnológicos o incluso también desarrollos hechos en casa, modelos de predicción en el proceso de producción. O sea, como en base a información histórica, pues yo enseño a un algoritmo para que entienda las variables que están interrelacionadas para poder decir, mira, tu calidad del clinker que va a salir del horno, pues anticipa que va a salir de esta manera y hay una tendencia a que alguna reducción pueda generar alguna desviación. Entonces que le permite al operador tomar acciones anticipadas para poder asegurar que el desempeño del horno y del producto pues sea real. Y eso abona la eficiencia energética al final. En un sector como nuestro que es altamente intenso en el uso de energía térmica sobre todo, eso es muy importante. Entonces es parte de los desarrollos que hemos estado emprendiendo y dada la bondad que tiene una compañía como nosotros con presencia en muchos sitios alrededor del mundo, pues nos da la oportunidad de entender y compartir experiencias que cada operación de Cemex alrededor del mundo pues tiene, ¿no? Entonces eso genera un ecosistema de compartir prácticas y historias de éxito y también lecciones donde
quizá no salió bien y pues los demás podemos entender cómo podemos mejorar estas iniciativas de digitalización para mejorar nuestro desempeño energético. Eso es lo que puedo compartir en esa parte. Muchas gracias, Carlos. Mauricio, ¿cómo lo llevan a cabo ustedes esta parte tan importante? Pues mira, hace un momento comentaba sobre la inteligencia artificial. Digo, la semana pasada se lanzó dentro del grupo la primera, es el primer chat interno de inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque tenemos tantas unidades de negocio y tantas plantas alrededor del mundo que la información ahí está. Las experiencias están ahí, pero es complicado poder bajar todas esas experiencias y poderlas tener dentro de la empresa. Entonces, uno de los objetivos que se planteó nuestra directora de tecnología fue decir, ¿cómo puedo utilizar la inteligencia artificial? Y se creó y se alimentó, porque al final de cuentas la inteligencia artificial se alimenta de lo que tú le des, y hicimos una inteligencia artificial interna. Tenemos alrededor de 250 científicos que trabajan para el grupo. Estos científicos están retroalimentando todas las innovaciones que tenemos dentro de la empresa. Entonces, ahora esto está totalmente interno. Yo le puedo dar un clic y puedo buscar sobre sostenibilidad o puedo buscar sobre algún equipo y me arroja exactamente la información de las experiencias que han tenido todas las demás plantas. Entonces, esto la verdad nos ha llevado a una evolución que yo no había visto en muchos años. Y la parte más crítica que hemos tenido, y ustedes lo saben, es la parte de ciberseguridad. O sea, porque la inteligencia artificial y la innovación está ahí y ha avanzado mucho más rápido de lo que hemos podido avanzar nosotros. Entonces, esto se hizo con la finalidad de que todo el grupo y todos los que tengan y todos los empleados que tengamos acceso a esta información no vayamos afuera, porque afuera nos puede dar una cierta información y puede estar alimentado de otra forma, pero sino que vayamos de manera interna y de una manera segura para que la compañía pueda buscar las soluciones. Las soluciones van desde poder buscar un equipo o llámese machine learning, de decir, oye, ¿cómo puedo hacer para que mi horno está vibrando, tenga esto? Bueno, pues puedes colocar este equipo, ya existe tal tecnología, estamos buscando con tal proveedor y te puede alimentar y te puede mandar la señal desde si tienes cableada, tienes red en toda la planta, pues te puede llegar la información a cada uno de tus equipos. O puede ir hasta buscar, decir, oye, tengo una dificultad con algún arquitecto porque le quiero dar tal solución y te puede decir, oye, en tal planta y en tal planta hemos llegado a este objetivo, puede ser resistente al fuego, te puede dar tal confort para el interior. La verdad es que creo que dimos un paso agigantado en las últimas semanas y en la parte de sostenibilidad, e igualmente, que es a lo que venimos hoy, se está haciendo una base de datos completa desde lo que consumimos de energía hasta la parte de la circularidad, llamando desde el transporte, porque el transporte también contamina, lo que importamos, lo que exportamos, cuántos kilómetros avanzamos, los trabajadores cuántos kilómetros viajan y cuánto están generando de CO2 en cada una de las plantas, cómo vamos a compensar ese CO2 que está generando cada uno de nosotros. Entonces, esas bases de datos ya se están creando, ha costado muchísimo trabajo, ha sido un año bastante retador en ese aspecto, pero las bases de datos ya están y ya las tenemos y la verdad es que estamos muy contentos porque se ve un avance de manera muy significativa dentro de Saint-Gobain. Muy bien. Marco, este tema yo sé que a ti te gusta muchísimo, sé que es un tema que te apasiona, todo el tema digital, porque es algo que incluso lo llevas hasta a nivel personal, diría, ¿no? Toda la parte de la digitalización. ¿Cómo has visto que ha sido aprovechado para, sobre todo, el foco me gustaría ponerlo en, insisto, la idea de la mitigación de cambio climático y soluciones para descarbonizar? Fíjate que, bueno, empezar por la innovación, ¿no? En Siemens nos hemos definido como One Tech Company, ¿no? Es el North Star que tenemos, es hacia donde vamos. Y si ves un poquito nuestra historia, te darás cuenta que somos generadores de patentes, cientos de patentes al año, ¿no? Entonces, realmente, la inversión en innovación es un tema fundamental. En México tenemos 2 centros de desarrollo, de investigación y desarrollo, lo cual me da mucho orgullo comentar y reconocer a nuestro equipo y a nuestra gente. Y una parte que creemos y que nos dedicamos a ella es combinar el mundo real con el mundo digital. Tú dirás, oye, ¿cómo es eso? Nosotros
vemos, entendemos cuál es el mundo en el que estamos viviendo y creamos un gemelo digital. Imagínate lo que estamos hablando. Es decir, imagínate una fábrica que tú la tienes o la vas a diseñar y dices, ok, la voy a diseñar primero digitalmente. La haces, la pruebas, le pones variables y luego la ejecutas. Dime, ¿cuánto crees que podemos ahorrar ahí? No solamente en costo, en energía, en tiempo. La verdad es que la velocidad a la que se están desarrollando estas plantas, por ejemplo, porque ya hay algunas aquí en México que se han hecho en 6 meses. En 6 meses haces una planta utilizando este tipo de energías, del ground break a que está funcionando. Entonces, ahora imagínate ese mismo gemelo digital para un edificio, para un proceso, para un tema energético. Lo tenemos ya definido y diseñado para cada uno de ellos. Comentaba Santiago que el tema de medir la energía. Nosotros en las subestaciones podemos poner una medición exacta que te va a decir qué, cuándo, cómo y dónde se está utilizando la energía. Evidentemente, entre más información tengamos, vamos a poder decir, sabes que aquí hay un problema, ¿no? Nosotros todos sabemos que si un motor empieza a tener mayor consumo energético, es porque hay algo mal, ¿no? Y puede ser un rodamiento, puede ser el proceso, puede ser el mismo. Entonces, estas informaciones ya son automáticas. Ya no tienes que andar buscando dónde estará el culpable. Ya sabes dónde está el culpable. Otra parte que me llama mucho la atención y que me encanta o que empiezo a entender cada vez más es el tema del metaverso industrial. Todo el mundo nos imaginamos, oye, ¿qué es el metaverso? Pues yo me imaginaba el tema de los jueguitos. ¿Y qué crees? Sí, ahí nace. Así es como nace. Pero el uso de este metaverso en la industria es algo fabuloso. Hace poquito estábamos revisando un tema donde decían, es que imagínate que tú tienes una línea de producción trabajando y el gemelo a un lado. Las variables son las mismas, ¿eh? O sea, los dos están trabajando y está funcionando y está saliendo adelante. Pero de pronto en el mundo real algo salió no como esperado. Imagínate que puedas ir al pasado. Entonces te metes al metaverso y dices, a ver, ¿qué pasó? Y te regresas y encuentras la falla, la corriges y vámonos. Imagínate el poder que puede tener esto de ir al pasado, vamos a llamarle así, y poder corregir, casi de inmediato. Entonces, yo he tenido la oportunidad de trabajar en la industria y este tipo de información es tan compleja de obtener en línea que la verdad de las cosas es muy valorable. Entonces, en Siemens hacemos eso. La verdad es que tenemos impacto desde productivo, energético, de bienestar, ¿no? Entonces, la verdad es que, pues, más bien me gustaría que tuviéramos la oportunidad de mostrar más cosas, ¿no? Como bien dices, me apasiona y me gusta este tema y estamos a la orden. Este sí es un comercial. Hace rato, Carlos, comentabas algo que íbamos a volver eso necesariamente. Toda la parte de la colaboración intersectorial que es fundamental. Sabemos, y yo desde luego lanzo preguntas, que no tienen una intención de ser tramposas, pero tienen una intención, digamos, de buscar las tantas posibilidades, ¿no? Entonces, no la tecnología es la única solución, es una de las más importantes, pero esta colaboración que decías, yo creo que es una también de las claves que podemos encontrar como empresas, como gobierno, como sociedad, para buscar soluciones de mitigación y de adaptación. Además, que ese es el gran tema que ahora parece que tenemos que discutir con más fuerza, el tema de la adaptación al cambio climático. Yo te preguntaría, ¿cómo han ustedes o qué es lo que ustedes han encontrado en esta práctica? Por ejemplo, la relación que tienen con gobierno, con política pública, la relación que tienen con asociaciones, ¿no? Y desde luego todo tipo de relacionamiento, incluso con academia, que eso es súper importante. ¿Cómo trabajan esta parte? Desde luego, ¿cómo la articulan? Y a mí me gustaría saber, sobre todo, cuáles son los resultados obtenidos a partir de este tipo de relacionamientos, ¿no? Sí, mira, es un tema que nos puede llevar otra sesión y vale la pena entender todo el valor potencial que tiene en estos esquemas de colaboración intersectorial con la academia, como ya lo comentabas. Sí, parte de ello, es una pregunta amplia, ¿no? Pero parte de ello, por ejemplo, es nosotros hemos creado una filial de capital de riesgo, Siemens Ventures, donde también enfocamos la atención en aquellos desarrollos que se están gestando en diferentes partes del mundo y poder atraer
y que obviamente tienen soluciones que vemos potencial que se adapten a nuestra agenda de cambio climático en temas de energía, de nuevos productos, nuevos materiales, etcétera, captura, uso de hidrógeno, pues también dedicar ese digamos, componente de riesgo a ver descubrir el potencial que tiene desarrollando prototipos o demostrados. Es una manera de hacerlo, ¿no? Lo otro es, lo comentaba, por ejemplo, hemos aprendido mucho de este ecosistema de colaboración y de fondeo público que hay, por ejemplo, en Europa, donde se prioriza la colaboración entre la academia, el sector privado, entre competidores, para pues fondear proyectos que atiendan algún tema relacionado al cambio climático y eso nos ayuda a entender cómo podemos desplegar ese mismo modelo en otras latitudes como lo es México. Doy un ejemplo, tenemos una colaboración con un convenio que existe entre la UNAM y el Tecnológico Monterrey. Hoy estamos trabajando en un proyecto donde estamos analizando lo que significaría una vez el carbono que podamos capturar a través de, por ejemplo, tecnología de algas, esa biomasa resultante, qué aplicaciones pudiera tener en otros usos, ¿no? Es un ejemplo y estamos iniciando en ese proyecto y apenas iniciamos finales del año pasado, pero es un ejemplo de lo que estamos tratando de movilizar en esa colaboración. Por ejemplo, en el tema de hidrógeno, que no lo hemos tratado, y sobre todo que sea verde, si no, no vale la pena, ¿no? Pero ahí es, por ejemplo, es un muy buen ejemplo de cómo podemos encontrar sinergias entre sectores para poder delimitar y entender qué significaría crear hubs de hidrógeno para que varios sectores podamos, digamos, aprovechar esas economías de escala para entender la viabilidad de ese tipo de proyectos. Obviamente hay retos en el tema de hidrógeno, como lo es la energía, que tiene que ser a partir de renovables, pero el uso de agua también es muy, muy relevante. El tema de agua es el elefante en el cuarto, ¿no? Creo que Israel Hurtado de la Asociación Mexicana de Hidrógeno va a participar más tarde, seguro él va a ahondar más en el tema. Pero es el tipo de sinergias de colaboración que tenemos la oportunidad de generar. Y doy el ejemplo de hidrógeno y también de captura. Es otro de captura de CO2 que pudiéramos también explorar. Va un poquito más atrás, pero es otro ejemplo, ¿no? Finalmente quiero dar otro ejemplo, y lo comentaba en el tema de agua. Si bien el sector nuestro no es un alto consumidor de agua como otros, pero sí es un componente muy importante porque es parte del componente del concreto premezclado. Y también en la producción de cemento, pues el agua se utiliza como servicio para enfriar máquinas o enfriar gases calientes. Y parte tenemos 3 ejes en la agenda de agua, que es el consumo eficiente, en litros por tonelada de producto, el buscar operaciones con 0 descargas, pero el tercer componente que es muy interesante es el origen del agua. Y es que para producir cemento concreto no necesitas agua dulce, que luego puede destinarse a consumo humano. Es posible utilizar agua de segundo uso, agua residual tratada, captura de agua de lluvia. Y es ahí donde la colaboración y las alianzas, por ejemplo, con otros sectores que pues tengan entre sus digamos, está mal dicho, no desechos o residuos, pero hay agua residual que nosotros podemos también capturar y hemos establecido ya algunos convenios con algunas firmas para poder utilizar esa agua de segundo uso para nuestros procesos. Y es parte también del tipo de ecosistema de colaboración que tenemos que capitalizar mejor. Claro, muchas gracias, Carlos. Mauricio, ¿ustedes cómo trabajan con la parte intersectorial, con gobiernos, etcétera? Pues bueno, tenemos una persona encargada prácticamente que está enfocada a hacer toda esta interacción. No estamos tan avanzados como está Cemex. La verdad tengo que reconocer que Cemex hace un largo trabajo por muchos años aquí en México. Nosotros estamos adoptando estrategias que se han desarrollado en otras partes del mundo, ya sea en Latinoamérica, en la parte de Brasil sobre todo. Estamos iniciando con asociaciones, estamos impulsando hoy una asociación de construcción ligera en México para poder impulsar todo el sistema que hoy se conoce poco y se desconoce mucho de este sistema. Cuando se ve cómo se instala y el funcionamiento que tiene, genera muchas dudas en la parte del usuario final. Entonces, hoy estamos trabajando en esa parte de manera directa, pero regresando al punto que comentaba mi colega Carlos, el tema de la utilización del agua, nosotros hemos avanzado
en esa parte bastante. Tenemos plantas tratadoras dentro de las fábricas, porque no necesitamos tampoco utilizar agua 100% dulce. Estamos reutilizando parte del agua que hoy evaporamos, la estamos reutilizando y la estamos metiendo directamente al sistema. Incluso el agua que antiguamente estábamos desechando, la estamos recolectando y la estamos reinyectando a todos los procesos. Pero de igual forma que el agua, la parte de las mermas o lo que podamos producir, también lo estamos reinsertando dentro de todos los procesos para poder seguir fabricando, y nos ha dado un muy buen beneficio dentro de la fabricación. Entonces, estamos bastante bien involucrados en esa parte. Sí. Marco, ustedes tienen, tengo entendido, relación con academia, tienen relación con desde luego, con asociaciones. ¿Cuáles han sido, digamos, los resultados de estos trabajos conjuntos que han llevado a cabo? Mira, nosotros tenemos participación, como bien dices, en gobierno a través de cámaras, ¿no? En la academia y evidentemente en la industria, en la sociedad. Y algunos de los programas que me parecen muy interesantes es, por ejemplo, el programa de educación dual, ¿no? Donde nosotros tenemos ya 7 generaciones de graduandos que hemos tenido trabajando con nosotros. Nosotros también damos clases, digo no yo, hay gente más lista que lo hace, ¿no? Damos clases en algunas universidades, promovemos y proveemos software y licencias para las universidades y estudiantes, ¿no? Entonces, tenemos una participación muy activa y hemos creado algo que se llama Accelerator, que es una plataforma donde precisamente lo que buscamos es esta participación de ecosistemas o creación de ecosistemas. La intención ahí es que cualquiera que pueda tener una solución, la traiga, ¿no? Y la ponga en servicio de los demás. ¿Por qué queremos crear esto? Porque creemos que nuestros socios, nuestros partners, incluso algunos competidores, al final de cuentas trabajamos en pro de algunas cosas. Y si tú me dijeras a mí, oye, vas a asociarte con Johnson Controls en un tema de descarbonización, lo hago con gusto, ¿no? Porque si bien es cierto... De hecho, está sucediendo, ¿eh? Si bien es cierto, claro que lo hacemos. Si bien es cierto es que en algunos casos competimos, la verdad de las cosas es que cuando hablemos de cosas fundamentales, tenemos que unirnos. Y este es un caso fundamental. O nos unimos para terminar con el tema del carbón y las emisiones, o ya no va a haber mucho más que hacer de negocio, ¿no? Y digo, suena fatalista, pero debemos de pensar también en el futuro y en las siguientes generaciones. Entonces, soy totalmente creyente de los ecosistemas y bueno, invito a todos aquellos que tengan una aportación que nos pongamos en contacto. Podemos hacer cosas interesantes. Muchas gracias, Marco. Santiago, en esta parte, ¿ustedes cómo se están relacionando con este tipo de sectores y los resultados que han obtenido? Bueno, un poco como decía Marco, incluso coincidimos en varias cámaras, en varios organismos. Sobre todo nosotros estamos enfocados mucho en aportar y ayudar a los organismos a emitir políticas públicas en el tema de sustentabilidad, ¿no? Muy activos, por ejemplo, cuando fue el tema de la reforma energética. Trabajamos de la mano también con municipios en ayudarlos, lo que decía, los edificios existentes. Oye, te hago auditorías de tus edificios para que sepas y te hago propuestas de retrofit. También con la academia, pues nos beneficiamos igual. Nosotros los invitamos, damos entrenamientos y luego también ofrecemos desarrollo para los egresados. Y también, como decía, trabajando y haciendo alianzas, como ya lo habían mencionado. Aunque somos competencia, pues ahorita, por ejemplo, estamos trabajando en un proyecto a nivel global con una marca líder de cerveza en un proyecto muy agresivo de descarbonización. No podemos decir más, pero de la cual vamos... Es público. Estamos público. Bueno, pues donde Siemens está sirviendo como epicista y nos está contratando a nosotros nuestras bombas de calor. Y por ejemplo, con Cemex ellos hicieron tenían, no sé si lo tengan, una incubadora de empresas y producto de esa empresa salió una empresa que se llama Prismex, que es tema de digitalizar la seguridad física, EHS, procesos. Y ahorita yo, pues todas mis operaciones utilizan Prismex. Entonces, pues tampoco es que seamos competencia. Yo creo que todos tenemos el objetivo en común de trabajar hacia un mejor ambiente, la sustentabilidad y nosotros pues ponemos nuestro granito de arena con nuestra experiencia tratando de incidir en
en normas, en legislaciones, a veces nos hablan de la Cámara de Diputados, oye, ¿qué opinan de esto? Tratamos de participar y bueno, y estamos en las asociaciones más importantes de sustentabilidad a nivel nacional. Muchas gracias, Santiago. Bueno, antes de que comenzara este panel, les decía yo que la hora iba a ser algo que se iba a pasar rapidísimo y hemos llegado prácticamente al final de este panel. Pero yo no quisiera que lo despidiéramos si antes no hiciéramos un ejercicio rapidísimo. Les pediría, por favor, un ejercicio muy rápido de un llamado a la acción, exactamente de un exhorto, digamos, a nuestra audiencia para tomar acciones urgentes y concretas al respecto, ¿no? Les pediría la mayor brevedad posible. Entonces me gustaría comenzar contigo, Marco, para que pudiéramos cerrar este panel, por favor, con este llamado a la acción. Claro que sí. La verdad es que nuevamente agradecido por estar aquí. Y el llamado a la acción es muy claro. Necesitamos líderes con propósito. Un líder con propósito es aquel que entiende claramente la necesidad y actúa en consecuencia. Si no tenemos claro que la descarbonización es un must o es algo que tenemos que hacer, entonces realmente creo que las prioridades están un poco equivocadas. Los invito a entender, a aprender y acérquense a los expertos. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco. Carlos, por favor. Marco, me robaste el tema de propósito, y coincido contigo. Pero déjame agregar otro tema, creo que, y que no hemos tratado. Creo que los retos de cambio climático es un reto transgeneracional. Es decir, a otra generación de profesionales le va a tocar terminar la tarea. Entonces, es muy importante asegurar y trabajar también con quienes se están preparando en las universidades, con otro tipo de habilidades, con otra caja de herramientas de habilidades técnicas, porque a ellos les va a tocar terminar esta tarea. Entonces, a esta generación nos toca el legado de dejar preparado el camino para que otra generación termine esa tarea. Es lo que quiero dejar. Es verdad. Muchas gracias, Carlos. Mauricio. Pues bueno, gracias a todos. Realmente esta es una invitación a todos. El cambio climático está ahí, lo podemos ver todos. Necesitamos un compromiso por parte de todos. Si no logramos tener ese compromiso, va a ser complicadísimo que podamos llegar al objetivo. Entonces yo los invito a que todos nos sumemos. El propósito que ya comentó Carlos, que ya comentamos todos, ese es un propósito que tenemos y por supuesto que va a ser transgeneracional. No va a ser nada más nuestra generación, sino van a ser las generaciones que vengan. Así que los invito a todos que nos sumemos, porque todos tenemos que poner un granito de arena para que podamos llegar al objetivo deseado. Santiago, por favor. No, pues ya me robaron todas las ideas. No, básicamente un poco es propósito, tengan una meta, pónganse una meta, la que sea, y es responsabilidad de todos. Todos podemos hacer con que cada empresa, cada negocio tome una pequeña acción hacia este objetivo de Ten Zero, ya va a ser un gran logro, ¿no? Entonces, en resumen, pónganse una meta y cada acción, por pequeña que sea, cuenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Yo les diría, para terminar, que nunca dejemos la conversación y, por supuesto, la colaboración de todos nosotros, ¿no? Ojalá nos podamos encontrar de nuevo en otro próximo panel. Muchísimas gracias por acompañarlos. Y bueno, yo le agradezco mucho a la audiencia que nos esté acompañando en esta transmisión de Día de Acción Climática. Los invitamos a ver el próximo panel, va a ser muy interesante. Va a haber asociaciones muy relevantes que están trabajando con aspectos de sustentabilidad, cambio climático, etcétera. Sigan acompañándonos y consulten el programa, ahí hay cosas muy interesantes. Muchas gracias.